Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Éxodo capítulo 5 verso 1 al 3, que dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El mensaje de esta mañana es: ¿por qué las plagas llegan a una nación? Muy importante conocer este santo detalle, porque todo proviene de la Biblia. Todo acontecimiento, todo hecho, circunstancia, motivo, razón o consecuencia está escrito aquí en la Biblia. En primer lugar, basta destacar la soberbia, altivez, orgullo, arrogancia y prepotencia de Faraón, el rey de Egipto, ante el inconmensurable, imponderable y glorioso mensaje que venía desde el trono de la gracia divina del Creador de los cielos y la tierra. El relato del Éxodo es fundamentalmente un conflicto entre dos dioses. El Señor Jehová, creador de todo el universo, el que pone reyes y quita reyes, el que muda los tiempos y las edades, y el faraón, que en la religión egipcia se creía una encarnación del dios Sol, Ra. El faraón puso en duda el poder glorioso y todopoderoso de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios y Santo de Israel. Después de esto, Faraón había esclavizado a Israel y por lo tanto tenía que ser más poderoso que todos, el Dios de Israel. Las 10 plagas sobre Egipto fueron el método del Señor Jehová para demostrarle a su pueblo que Él era el Todopoderoso, y más, en poder y gloria que todos los dioses egipcios. El río Nilo, el sol, las ranas, etcétera, eran deidades egipcias. Es decir, era una nación idólatra, supersticiosa, afanada en imágenes y falsos dioses que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan, tienen bocas y no hablan. Como Nehemías, Moisés se encuentra con muchas dificultades inesperadas al tratar de llevar a cabo la tarea que Jehová Dios le ha encomendado. El Señor lo llama a Moisés para que vaya
a libertar a su pueblo Israel, que estaba esclavo en Egipto. Observe usted que dice la palabra que el Señor no envió ángeles, envió a Moisés, hombre de carne y hueso. Anda y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Quién ha conseguido jamás grandes cosas para él sin tener que vencer una oposición acerba y desesperada? Para alcanzar grandes logros, grandes metas en las santas sendas del Señor, no es necesario el coraje, la ira, el enojo, la iracundia, la insensatez, sino obedecer y someterse estrictamente a la palabra de nuestro Dios, que nos conlleva un sacrificio. Por supuesto que sí. Por eso la pregunta: ¿quién ha conseguido jamás grandes cosas para él sin tener que vencer una oposición acerba y desesperada? Así como Moisés, también Nehemías, para levantar las puertas y los muros de Jerusalén, donde se oponían no solamente Asdod, Gesén, Tobías, Sanbalat, sino los mismos judíos, la misma gente. El Señor dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Póngale asunto al tema. Este capítulo 5 está lleno de profundas y prácticas enseñanzas. Tratemos de recapitularlas bajo los siguientes encabezamientos. Primero, una gran demanda. El verso 1 dice: deja ir a mi pueblo. Esta perentoria demanda nos expone que Dios quiere a su pueblo. ¿Cómo lo quiere? Salvado, separado y sirviéndole. No era suficiente que se les hubiera enseñado, sino que además deben ser emancipados, liberados, libertados. El Señor Jesucristo vino no solo a enseñar el Evangelio, sino para dar su vida en rescate, enseña Mateo capítulo 20, verso 28. Ese es el propósito. Si hay que morir por la causa del Señor, gloria a Dios. Pero cuando se levantan de entre el mismo pueblo, de entre la misma congregación, personas, no son ellas, es Satanás que los zarandea, los pisotea y no los deja avanzar, y siempre serán enanitos espirituales. Ahí vemos este ejemplo con los judíos. En segundo lugar, un enemigo tenaz. Enseña el verso 2 que él dijo: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Tremenda soberbia, tremenda altivez. En lugar de dejarlos ir, su esclavitud y cargas fueron intensificadas. Faraón, como el Dios de este mundo, Satanás, nunca cede nada excepto cuando le vaya a aprovechar algo. Cuando Satanás ve que un instrumento cualquiera que sea, una persona es utilizada para dañar una institución, para dañar a una persona, para dañar ministerio, iglesias, corporaciones, para dañar una asociación, una compañía, se deleita, porque él se deleita en la maldad y la insensatez. La falta de conocimiento y prudencia hace que el ser humano crea
que está haciendo bien. Aún muchas veces matan a los mismos hermanos, creyendo que están haciendo loor y gracia al Señor. El diablo siempre resistirá las demandas del pueblo de Jehová Dios y del Señor Jesucristo hasta que, como Faraón, se vea abrumado hasta lo más hondo en el lago de fuego, como enseña Apocalipsis capítulo 19, verso 20. En tercer lugar, un vano esfuerzo. Los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, enseña el verso 15 de este capítulo. Su respuesta fue: estáis ociosos. Se trataba de un intento bien intencionado, pero sensato y presuntuoso, de tomar en su propia mano la cuestión de su liberación, ignorando a Moisés y a Aarón, los intercesores designados por Jehová Dios. Oiga que estos aspectos tan fundamentales debemos tomarlo en cuenta, querido amigo. A ti te estoy hablando, amigo. Tú que me estás viendo este momento. Tú que me estás oyendo este momento. Si desprecias el liderazgo y quieres autoproclamarte para realizar una gestión, una actividad de sí mismo o de suyo propio, vas a fracasar, vas a ser avergonzado. Pero enseña el Señor en el libro de Corintios: hágase todo decentemente y en orden. Cuando salimos de esa esfera, estamos cayendo en la indecencia, en la inmoralidad, en el anatema, y no nos damos cuenta. Y además, el orden es roto. El que rompe el orden establecido por Dios está contendiendo con Dios. Más adelante no le echen la culpa al enemigo. Padre mi Dios, ellos creo que esperaban contemporizar con aquel déspota sin corazón. Faraón no tenía corazón ni alma. Era un hombre tan lleno de odio al conocer que fueron Moisés y Aarón. Se incendió ese hombre y dijo: ¿quién es Jehová para que yo le oiga? ¡Ay, santo! Se estaba embarcando con el que creó los cielos y la tierra, el que creó todo lo que existe a nuestra vista. El hombre está muy dispuesto en la soberbia de su corazón a dictar o a modificar la demanda de Jehová Dios. Al menos ahora en estos últimos tiempos hay gente que se creen que son dueños de la justicia, del derecho, de la ley. ¡Qué erróneo! ¡Qué calamidad! ¡Qué terrible lo que le viene! Ya vamos a ver por la palabra del Señor qué es lo que el Señor enseña. Amigo, deja la liberación de tu corazón en las manos del Señor Jesucristo, el libertador designado por Jehová Dios. Él es todopoderoso para salvar, para libertar, para sanar, para hacer justicia. Su preciosa, dulce, bendita y santa palabra es la que nos enseña siempre. Entendámoslo así, porque la palabra del Señor no cambia. Dice su preciosa palabra en el Salmo 37,
deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En cuarto lugar, una respuesta inspiradora. El capítulo 6, verso 1, nos dice que Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré. Oye, es que esto es tan maravilloso. Cuando tú tienes una comunión perfecta con el Señor, cuando Él habla por su palabra y la manifestación divina de su precioso Espíritu Santo, vas a encontrar la respuesta. Dios nunca obra para destruir su iglesia ni su ministerio, ni un país, ni una nación, sin que antes haya la apostasía y el anatema metidos ahí. Había llegado el ahora de Jehová Dios. Así como enseña 2 Corintios capítulo 6, verso 2. He aquí ahora el tiempo favorable. Todos los recursos de la gracia y la verdad están actualmente en acción por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora verás lo que haré. Escribe estas maravillosas palabras a través de la vida y muerte del Redentor, del Hijo de Jehová Dios. Amigo, ¿has visto todo el poder y el amor de Jehová Dios que ha hecho por ti en y por medio del Señor Jesucristo? ¿Tú crees que vives, te deleitas y gozas de lo que tienes por tu esfuerzo? Es por la gracia del Señor, es por la misericordia del Señor, es por su dulce, santa y preciosa piedad. Las palabras de Jehová son alentadoras para el alma. Dice: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. El servicio para el pecado son tareas muy duras y pesadas. Hay mucha gente que ama servir a Egipto y desprecia servir al Señor Jesús. El santo evangelio de Jehová Dios, que nos viene por medio del Señor Jesucristo, nos ofrece alivio de la carga del pecado y liberación de la culpa. Dice el Señor en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Querido amigo, reposa en su amor perdonador, reposa en la calma de su corazón lleno de gracia, porque dice Éxodo capítulo 6, verso 6, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El juicio y la redención están estrechamente vinculados en la obra salvadora de Jehová Dios. Antes que Israel pudiera partir de Egipto, los juicios de Dios debían ser derramados sobre aquella nación. Antes de la ofrenda debía haber una muerte efectiva. Antes que el Señor Jesucristo pudiera salvar de la maldición de la ley, Él tenía que venir a ser maldición por nosotros, enseña Gálatas capítulo 3, verso 13. La incredulidad y el menosprecio a la palabra de Jehová Dios y a la santa labor redentora del Señor Jesucristo, así como a las operaciones divinas de su precioso Espíritu Santo en estos últimos tiempos, se torna un fenómeno y espacio, así como ocurrió en Egipto, propicio
para que la mano gloriosa de Jehová Dios caiga sobre la nación que repudia, no cree ni se inclina ante la santa palabra de Jehová Dios. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ante la insensata resistencia de cualquier gobernante de una nación, así como de su pueblo, de endurecer su corazón ante la convocatoria de Jehová Dios, de su santo Hijo, el Señor Jesucristo, y la cobertura de fuego de su precioso Espíritu Santo. Éxodo capítulo 7, verso 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Fueron 10 plagas las que azotaron a Egipto. Plaga de sangre, plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, plaga en el ganado, plaga de úlceras, plaga de granizo, plaga de langostas, plaga de tinieblas y la muerte de los primogénitos. Así como las vacunas, te pusieron la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, posiblemente a lo mejor lleguen hasta la 10ª. Ese es un plan del anticristo, el que actualmente se emplea. Pero el Señor dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia por su dulce, santo, precioso y bendito amor. Querido amigo, amado hermano, si las raíces de amargura se han desatado en tu corazón, es tiempo que le pidas a Dios que Él las corte, las erradique. Porque si no, las plagas estarán a la puerta de tu casa. Ahí vemos actualmente lo que hay. Qué femicidio, qué homicidio, qué asalto, qué robo, qué inundación, qué deslaves, qué más. Ecuador es un país de noticias nuevas, alarmantes cada día. Y allí, en ese momento, se deleita Satanás, viendo cómo la gente se angustia, viendo cómo el otro dice, bueno, vamos a reparar, voy a dar el dinero, pero la angustia, el dolor, la pena, el sentimiento, lo que hay dentro del ser humano, eso no lo sana ni lo cura el gobernante. Eso lo hace solo el precioso y dulcísimo Espíritu Santo, porque Él es nuestro ayudador y consolador. Ecuador, ponle mucho cuidado al tema. Búscalo al Señor. El Señor Jesucristo no es religión. Tú puedes tener la religión que quieras, el Señor no te quiere sacar de ahí. El Señor quiere entrar a tu corazón. El Señor quiere que tú le des tu corazón. El Señor quiere ministrar tu vida, que seas un instrumento de bendición y de salvación para honra y gloria de su santo, eterno y bendito nombre y su bendita y preciosa palabra. Si tú no lo dejas trabajar al precioso Espíritu Santo, no vas a tener nada. Yo te invito a hacer una oración conmigo en esta hora. Querido amigo, amado hermano, si lo sientes, porque si crees que estás bien, sigue como estás. Padre mi Dios, en esta hora abro mi corazón. Quiero pedirte que me perdones por mis maldades, mis rebeliones, porque me he dejado sobrellevar por quienes no debía haber escuchado, porque me he dejado sobrellevar
por ritos y mandamientos de hombres, porque hoy quiero conocer tu palabra. Quiero conocer a mi Salvador, el que murió en la cruz del Calvario por mí. Quiero conocer a mi Creador, Jehová Dios de los ejércitos. Y quiero tener en mi corazón el consuelo celestial de su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo. Quiero ser más que un vencedor en todo lo que emprenda, anhele y desee conforme a tu voluntad. Y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias por la salvación, gracias por la reconciliación, Padre de amor, de justicia y alabanza, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.